Temperatura. La temperatura, como dice la definición, es una medida de la cantidad de energía cinética que tiene un cuerpo. ¿Qué quiere decir energía cinética? Quiere decir la cantidad de energía que dentro de ese cuerpo tienen las moléculas y que hacen que se muevan. Cuanto más se mueven, eso se traduce en una mayor temperatura. Y al revés, si se mueven menos, la temperatura que registramos de ese cuerpo es menor. A diferencia del calor, el calor es energía que pasa de un cuerpo a otro. Cuando hay más temperatura en un cuerpo que en otro, eso que pasa de una a otra, esa energía que se transmite de uno a otro, que a uno le sobra y le da al otro porque sí o sí tienden a equilibrarse, a eso se le llama calor. A veces confundimos los términos. La temperatura, ¿se acuerdan que el calor se expresaba en calorías? Acá la temperatura tiene estas unidades. Este cerito con la C mayúscula, con la F o con la K, que significa grados Celsius o centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin, porque más o menos en la misma época tres científicos diferentes, entre muchos otros, que trataron de hacer una escala para medir la temperatura de los cuerpos, sobresalieron ellos y quedaron ellos tres como elegidos. La temperatura en grados Celsius es de este científico, que es austríaco y que él tomó como referencia el punto de fusión del agua y el punto de fusión del agua y el punto de ebullición. Está bien. El punto de fusión es cuando el agua, el hielo, se convierte en líquido, o el líquido se convierte en hielo cuando está en el freezer, ¿no? Cuando es 0 grados. Y el punto de ebullición es a los 100. Esas temperaturas no cambian, entonces él midió eso a través con un aparatito especial, hizo una escala, marcó esos puntos, el más grande y el más chiquitito, y entre esos dos entre esos dos espacios dividió en 100 partes iguales. Y así obtenemos la escala de este grado, en grados Celsius. En Fahrenheit hizo algo parecido, pero tomó el punto de ebullición, pero en vez de tomar el punto de fusión, tomó una temperatura más baja aún, que se logra con una mezcla frigorífica, que es una temperatura 32 grados más abajo todavía que el 0 grado nuestro, el 0 grados Celsius o centígrados. Esta grado Celsius la utilizamos en todos los países de habla española y la de grado Fahrenheit en los de habla inglesa. Ustedes pueden ver en CNN, por ejemplo, que es el noticiero de Miami, de Estados Unidos, que por ejemplo abajo dice la temperatura que está haciendo en ese lugar, y en verano, por ejemplo, van a notar que dice 78, 80, parece que fuera un montón, pero pasados a grados Celsius son 25, 30, ya lo vamos a ver cómo lo pasan. Y el último que queda, Kelvin, que es otro científico, tomó otros puntos de referencia, el punto de ebullición sí, pero por debajo él pensaba que las partículas, la temperatura puede subir, y hay temperaturas muy elevadas, como en el caso en el interior del Sol, donde se están fundiendo materiales a temperaturas elevadísimas, pero que si la temperatura baja, llegaría un momento, como hablamos de movimiento de las partículas, que se quedarían quietas, y ese momento a él le puso 0. Y después, estudiando a través de varios científicos, se llegó a la conclusión de que esa temperatura sería la menos 273 grados nuestros, grados Celsius o grados centígrados. Por eso hay esas tres escalas. Lo que nosotros tenemos que saber es qué significa cada una de ellas y cómo pasar de una a otra. Bueno, antes de hacer eso, les digo que deben saber ustedes que el instrumento con el que se mide la temperatura es el termómetro. El termómetro se basa en algo que han estudiado antes, que es la dilatación. Con el calor los cuerpos se dilatan, aumentan su volumen, y si le quitamos calor se contraen, o la dilatación es negativa. Aprovechando eso, los científicos elaboraron, después de varias pruebas y de varios científicos, no fue uno, lo que es el termómetro que usamos nosotros ahora. Cuando acá consiste en un recipiente de vidrio, digamos así, muy chiquitito, delgado, un tubo de vidrio delgado, y dentro hay un capilar, que sería un tubito mucho más finito,
todo cerrado también, entre este y este no hay aire, hay vacío, se le sacó todo el aire, y acá hay una sustancia que en esta parte inferior se acumula porque se llama bulbo. Esta sustancia, cuando nosotros la colocamos en algo caliente o simplemente en el aire que la rodea, aumenta la temperatura. Entonces esto, como se tomó justamente una sustancia que sea sensible a la temperatura rápidamente, aumenta su tamaño, y al aumentar va marcando, está graduada, se ha graduado con respecto a los cambios que va teniendo con la temperatura, y entonces acá tenemos la escala y esto va marcando qué temperatura es. Generalmente las sustancias que se usan, la más utilizada es el mercurio. Y otra que es mucho más económica que el mercurio, pero que no puede medir temperaturas muy altas, es el alcohol. El alcohol coloreado, para que se pueda ver más fácilmente, generalmente se colorea de rojo, y entonces se puede ver fácilmente, pero tiene el problema de que a los 78 grados, que no es una temperatura muy elevada, se transforma en un gas, y entonces no puede marcar más de 70 porque empieza a evaporarse y acá se transforma en un... es como si fuera una nube, por ejemplo, y no marca lo que tendría que marcar. Entonces se usan para temperaturas más bajas. Bueno, ¿cómo hacemos para pasar de una temperatura a otra? En los celulares hay formas para pasar directamente anotando el número, para pasar de una unidad a la otra. Pero en física hay estas fórmulas que nos permiten pasar de una a otra. Esta temperatura en grados Celsius, quiere decir, se obtiene multiplicando 5/9 por esta resta, la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si yo quiero obtener la temperatura en grados Celsius o centígrados, voy a poner acá la Fahrenheit que tenga, la resto, y después de restar, ¿qué hago con esto? Esto, acá hay una multiplicación. Saben de matemática que se multiplica por el número de arriba y se divide por el de abajo. Ya lo vamos a ver acá con números. Esta de acá, cuando me dan, quiero sacar cuál es la temperatura en grados Fahrenheit y yo tengo en grados centígrados, voy a poner acá la temperatura que tengo en grados centígrados, acá se multiplica. Multiplicamos por esto, dividimos por 5 y después lo sumamos por 32. Para pasar a temperaturas en grados Kelvin, acá pongo la temperatura en grados Celsius más, esta es mucho más sencilla, 273. Y si tengo la Kelvin y quiero pasar a grados Celsius, voy a poner acá y le voy a restar a 273. O sea que esto me indica la temperatura a la que quiero llegar. Y acá en la fórmula voy a poner la temperatura que tengo. Si ustedes miran, hay para pasar de centígrados a Fahrenheit y de centígrados a Kelvin y al revés, pero no de Fahrenheit a Kelvin o de Kelvin a Fahrenheit. Hay que pasar a grados centígrados y después pasar a eso. Por ejemplo, acá, 33 grados centígrados a Fahrenheit. Tengo que pasar a Fahrenheit, busco acá el que dice Fahrenheit, anoto eso, reemplazo la temperatura en grados centígrados, que es el 33, acá. ¿Cómo se resuelve? 33 por 9, en la calculadora sigo, dividido 5 más 32, y esto me da eso. Ustedes en matemáticas saben que esto se separa en términos, pero como yo empecé por acá, es más fácil, porque acá la calculadora, algunas sí lo hacen, separan solas y otros no. Si no, primero lo dejan un ratito, resuelven esto y después lo suman, pero es más fácil así. 33 por 9 dividido 5 más 32, y hago todo junto. ¿Qué pasa si es al revés? Tengo Fahrenheit y quiero pasar a grados centígrados. Voy a poner, quiero pasar a grados centígrados, entonces voy a usar esta de acá. Acá voy a poner el Fahrenheit que tengo. Entonces reemplacé por 80. Primero se resuelve esto que es una resta y vuelvo otra vez, acá hay una multiplicación. Se multiplica por 5 a este resultado y se lo divide por 9. El resultado más vale, que es en grados Celsius o centígrados. ¿Qué pasa si tengo centígrados y quiero pasar a Kelvin? Quiero pasar a Kelvin. Acá pongo el centígrado, es 20 más 273, me da en Kelvin. ¿Qué pasa si es al revés? Quiero en grados centígrados y tengo el Kelvin. Acá pongo el Kelvin, le resto 273 y obtengo eso. Y por último, ¿qué pasa si tengo que pasar de Kelvin a Fahrenheit, de Fahrenheit a Kelvin?
tengo que hacer el paso previo, pasarlo a grados centígrados y después hacer el otro. Por ejemplo, 200 grados Kelvin a Fahrenheit. Tengo que pasarlo primero a grados centígrados. Entonces, lo paso a grados centígrados. Acá pongo los 200. Ay, perdón. Cambié el número. Es 350 porque 200 era muy chiquito y me iba a quedar negativo y no viene al ejemplo que les iba a dar. Entonces, 350. Pongo acá el 350 menos 273, me queda 77. Y entonces a ese sí lo incorporo en la formulita que es para pasar a grado Fahrenheit, esta de acá, multiplico con el de arriba, divido por 5 y después le sumo 32. Así se pasa de uno a otro.